Epicentro 1, CMI. Estalla crisis mundial por guerra petrolera. Graves efectos sobre Colombia. Arabia Saudí inunda al mundo de petróleo. Su precio cae $34.10. Petróleo colombiano cae de 60 a $34.10. Expertos del mundo alertan sobre posible caída de petróleo a $20. Comunicado de calma de Minhacienda y Banco Emisor. Mercados del mundo se desploman. Interrupción en Bolsa de Colombia. 2 casos más de coronavirus en Colombia. Crecen caos y alarma en el mundo. Italia entera con 60 millones de personas en cuarentena. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El partido de la U en retiros espirituales para definir su futuro legislativo y presidencial. 2. Nuevo reconocimiento internacional a Colombia en un campo poco conocido. 3. La primera concejal que tuvo Bogotá regresó al Cabildo. Les tenemos la historia. Primera ñapa. Muchos aplausos se llevó hoy nuestra compañera Claudia Palacios en el Consejo de Estado. Segunda ñapa. La preocupación de las aerolíneas por el coronavirus. Y mi ñapa de hoy, el elefante blanco de los lunes. Un polideportivo que lleva 16 años de construcción. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al final de la emisión. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Estalló una crisis mundial por la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia. El país árabe disparó la producción de crudo luego de que Rusia se negara a apoyar las medidas para reducir la producción mundial de petróleo. Esto desencadenó el desplome de los precios del crudo, que cayeron hasta los $34 por barril, la peor cotización de los últimos 29 años. Un lunes negro vivió la economía mundial, que tambalea por cuenta del fuerte desplome del precio del petróleo, que llegó a caer hasta 30% y que cerró a $34,10 por barril. Las acciones del gigante petrolero Saudi Aramco, la empresa más cotizada del mundo, cayeron un 11% por segundo día consecutivo, en medio de la peor caída del petróleo desde 1991. La compañía perdió $320 millones tras declarar la guerra de precios por la falta de un acuerdo la semana pasada entre Rusia y la Organización de los Países Exportadores de Petróleo para reducir la producción de crudo y así detener la caída de los precios afectados por la baja demanda. Aramco rebajó el precio de sus barriles a sus niveles más bajos en 20 años y aumentará su producción después de que el actual acuerdo de la OPEP expire en abril, esto como una amenaza a la organización. Esta decisión, que provocó una tormenta en los mercados, afecta no solo a los países miembros de la organización, sino también a países como Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Según la agencia Bloomberg, redujo sus precios en Asia en torno a los $4 y $6 por barril, así como un descuento de $7 para el mercado estadounidense. Además, amplió el descuento para su crudo insignia Arabian Light a un precio sin precedentes de $10,25. La consultora internacional Goldman Sachs pronosticó hoy que la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia seguirá golpeando con fuerza la estabilidad de los precios del crudo, que podría llegar a niveles de los $20 por barril. En medio del peor desplome del precio del petróleo desde 1991, las predicciones sobre el valor del crudo revelan un oscuro panorama del oro negro, que sigue perdiendo, pero aparentemente no tocó su piso. Así lo revela Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, que advirtió que el barril de referencia Brent podría llegar a costar solamente $20, un precio que pondría a prueba los niveles en los que algunos productores pueden operar. De hecho, el pronóstico para el mercado petrolero de Goldman Sachs es tan pesimista, dada la guerra de precios y la reducción significativa de la demanda mundial de crudo por el coronavirus, que recortó sus perspectivas para el segundo y tercer trimestre de este año a $30 por barril. Y los mercados financieros del mundo también vivieron uno de los peores lunes de su historia por cuenta del desplome del petróleo y del pánico mundial por la epidemia del coronavirus. Wall Street enfrentó su peor jornada desde la crisis de 2008, con pérdidas multimillonarias.
Los mercados mundiales se derrumbaron en un lunes negro que dejó pérdidas económicas en todos los continentes que se sintieron desde el inicio de la jornada en Wall Street, la principal bolsa de valores del mundo, que abrió con pérdidas tan estrepitosas que se vio obligada a suspender cotización durante 15 minutos, algo que no sucedía desde 2008. Sin embargo, esta paralización no sirvió de mucho para evitar que el parque neoyorquino viviera su peor jornada desde la crisis financiera y sufriera el peor desplome de la historia de sus tres principales indicadores. El Dow Jones de Industriales cerró con una impresionante caída del 7,79%, que le restó 2.013 puntos, la mayor pérdida en un día desde diciembre de 2008, mientras que el Standard & Poor's 500, el índice más representativo de la situación real del mercado, se depreció 7,60%, mientras el Nasdaq cedió 7,29%. Los principales mercados latinoamericanos también sufrieron grandes retrocesos en una jornada plagada de números rojos para la economía de la región. El gobierno y el Banco de la República aseguraron que la economía colombiana está preparada para enfrentar los choques externos. Sin embargo, advirtieron que harán continuo monitoreo de la situación mundial. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, encabezó la reunión en la que las autoridades económicas acordaron un plan de acción para hacer frente al desplome del petróleo. En un comunicado destacaron que los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos y permiten absorber los choques externos. También examinaron los riesgos para la banca. El sistema financiero cuenta con indicadores adecuados de solvencia, liquidez y gestión de riesgos. Además, se anunciaron primeras medidas. Se mantendrá una vigilancia continua en los siguientes frentes: la liquidez y la volatilidad del mercado cambiario. El gobierno y el Banco de la República anunciaron también que en su momento habrá nuevas medidas para proteger la economía. Bueno, justamente el gobierno inició hoy la modificación a la llamada regla fiscal. Este es el mecanismo que le permitiría al Ministerio de Hacienda subir el nivel de endeudamiento para atender el gasto público. Los cambios se hacen para enfrentar la reducción de ingresos de la nación por cuenta de la caída del precio del petróleo. El presidente Duque y su ministro de Hacienda, mediante un decreto, modificaron la composición de la Comisión Consultiva de la Regla Fiscal e incluyeron a representantes de la industria petrolera. La regla fiscal se creó por ley con el propósito de que la política fiscal fuera predecible y estable. La regla fiscal es una manera de asegurarse que el gobierno no gaste demasiado, o sea, que no salga del bolsillo del gobierno mucho más de lo que le está entrando. Si el gobierno quiere aumentar el nivel de endeudamiento, debe consultar al comité de expertos. 2 decanos de economía opinan que no se deben tomar decisiones apresuradas, sino estructurales. Decisiones impulsivas que generen olas de pánico son muy perjudiciales para la economía. Pero también deberíamos buscar soluciones estructurales, porque la solución no puede ser siempre relajar la regla fiscal. El gobierno está hoy autorizado para endeudarse hasta en un 2.7% del PIB, es decir, casi 30 billones de pesos. La Bolsa de Valores de Colombia no es ajena a lo que está pasando en el mundo. Hoy suspendió operaciones tras reportar una caída superior al 10%. La acción de Ecopetrol se desplomó. Después de 14 años, la Bolsa de Valores de Colombia suspendió operaciones por la pérdida del 10% que se registraba a media jornada en el índice de capitalización Colcap, que al cierre se ubicó en 1.344 unidades. El nerviosismo en los mercados internacionales por cuenta del coronavirus y el desplome en los precios del petróleo contagiaron la plaza bursátil colombiana, que sufrió una de las peores caídas de la historia. La mayor caída la sufrió Ecopetrol a 2.300 pesos, con una reducción en su precio del 20%. Estas correcciones generalmente tienden a ser, digamos, muy fuertes, pero de corto aliento. Entonces esperamos que haya una corrección de los mercados en las próximas jornadas, pero el panorama de incertidumbre que hay en el mundo es grande. Sin embargo, el directivo señaló que Colombia tiene las reservas internacionales suficientes para enfrentar los choques externos. A ver, Colombia ha demostrado tener muchísima resiliencia y tener las adecuadas instituciones para el manejo económico. Otras acciones como Bancolombia, Davivienda y Cemex perdieron en la jornada. Bueno, y el precio del dólar en Colombia superó todos los récords. Alcanzó una cotización histórica por encima de los 3.800 pesos. El precio del dólar tocó nuevo récord en el mercado como consecuencia del desplome en la cotización del petróleo y el pánico por el coronavirus a nivel mundial. La divisa subió 219 pesos en la jornada de este lunes y se cotizó a 3.803 pesos.
El precio desde marzo de 2019 se ubicaba en 3.143 pesos, subiendo a junio de 2019 a 3.200 pesos y pasando en diciembre del año pasado a 3.287 pesos, encontrando los niveles actuales superiores a los 3.800 pesos. Los exportadores señalan que los primeros días favorecen, pero al mismo tiempo afecta en la medida que perjudica la cadena de valor. Lo que está percibiendo el mercado es que efectivamente China va a crecer menos y China es un gran comprador de mineroenergéticos. Usted vio lo que nos pasó el año pasado con la caída en los precios del volumen de carbón, que terminamos con unas cifras negativas en exportaciones. ¿Por qué? Por un menor crecimiento, una menor demanda de China, particularmente en el tema carbón. Esta semana podría mantenerse la volatilidad en los mercados. Los exministros de Hacienda, Juan Camilo Restrepo y Mauricio Cárdenas, dividieron hoy opiniones sobre la posibilidad de que Colombia necesite adelantar una nueva reforma tributaria como consecuencia de la caída en los precios del petróleo. Juan Camilo Restrepo y Mauricio Cárdenas enfrentaron crisis económicas. Uno propone reforma tributaria y otro dice que no es necesario. El gobierno, el Ministerio de Hacienda va a tener que barajar de nuevo y pasearse por alternativas que no estaba considerando hasta ahora, que es una nueva reforma tributaria. No, hay que hacerlo con las condiciones actuales. Los ingresos del petróleo van a disminuir, pero en este momento no nos podemos poner a pensar en eso. Hay que pensar es en el efecto económico hoy, de manera que no se trata de proponer nuevas reformas tributarias. Mauricio Cárdenas dice que debe haber plan de choque para dinamizar la vivienda, por ejemplo. Se requiere un plan de choque, se requiere compensar lo que se está perdiendo por el lado de las exportaciones con más demanda interna. Y Restrepo que el alto precio del dólar beneficiaría el empleo. Le va a servir mucho a las exportaciones colombianas, que también estaban postradas con un déficit en cuenta corriente muy alto, y al beneficiarse las exportaciones, sobre todo aquellas intensivas en mano de obra, va a ser antes un factor bueno para el empleo. Las propuestas están sobre la mesa. Bueno, y ahora pasamos a hablar del coronavirus, porque en Medellín fue reportado el segundo caso de ese virus en Colombia, que se suma al de la mujer que está bajo aislamiento en Bogotá. La paciente llegó en un vuelo directo de España a Medellín hace 2 semanas con síntomas de gripa leve. Luego de una consulta médica fue diagnosticada como el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad. Todo el cumplimiento de los protocolos de vigilancia epidemiológica para posteriormente poder dar información. La mujer permanece aislada y recibe atención establecida por el protocolo para evitar la propagación del virus. Ella se mantuvo aislada, de todas maneras estamos recogiendo todas las personas con que tuvo contacto, tanto en el viaje como en el traslado y otros, de modo que tengamos garantía de que este se mantenga como un caso importado aislado, que significa la fase 1. Los familiares de la paciente fueron descartados con la enfermedad. Y el tercer caso de contagio con el coronavirus o COVID-19 fue reportado en Buga, Valle del Cauca. El hombre afectado está hospitalizado en esa ciudad. El ciudadano bugueño de 34 años actualmente se encuentra aislado junto a 5 miembros de su núcleo familiar en la Fundación Hospital San José en la ciudad de Buga. Inmediatamente el equipo médico inició atención interdisciplinaria y de aislamiento de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y protocolos institucionales. Y es que las autoridades de salud municipal fueron enfáticas al señalar que se trata de un caso de COVID-19 importado. El paciente, quien llegó a Buga y dio positivo a las pruebas de COVID-19, habría ingresado al país por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, donde no se le hizo, al parecer, ningún tipo de control. Y esta noche los Ministerios de Salud y Educación emitieron una serie de recomendaciones para que los establecimientos educativos eviten el contagio con el coronavirus. La circular conjunta de los Ministerios de Salud y de Educación establece un protocolo de acción frente al coronavirus. La directiva señala que en los niños mayores de 3 años, desde el inicio de su sintomatología respiratoria, deberán usar tapabocas y en lo posible no asistir a clases para no exponer a los demás niños y permitir un mejor cuidado en casa. Hoy el ministro de Salud insistió en las medidas de protección. Lavarse las manos reduce el riesgo hasta en un 50% y también tener las actividades que corresponden al autoaislamiento preventivo en caso de presentar síntomas respiratorios. Las autoridades de salud y los médicos piden calma para no congestionar las centrales de urgencias. Vamos a tener casos de resfriado común, casos de gripe ocasionados por influenza o por otros virus en este momento. Si no se presentan síntomas, no acudir a las urgencias para evitar congestionar los servicios.
Después de los nuevos casos de coronavirus detectados en Colombia, las autoridades de salud hicieron énfasis en el autocuidado para evitar tener que acudir a las centrales de urgencias. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y con respecto al COVID-19, el gobierno italiano declaró todo el país como una zona roja. La epidemia de coronavirus ya superó los 9.000 casos y deja 724 víctimas. La cuarentena generalizada limita los movimientos entre ciudades y las aglomeraciones públicas en todo el país. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la amenaza de una pandemia es cada vez más latente. El avance descontrolado del COVID-19 a nivel mundial ya encendió las alarmas de la OMS, que por primera vez desde el inicio del brote de coronavirus advirtió que la amenaza de una pandemia del patógeno que ha infectado a más de 110.000 personas y deja más de 3.800 muertos en todo el mundo se volvió muy real. It's certainly troubling that so many people and countries have been affected so quickly. Europa es víctima de la incontenible propagación que en pocas semanas logró expandirse en casi todo el continente, donde la epidemia ya alcanza los miles de afectados en Alemania y Francia. Sin embargo, la situación es más preocupante en Italia, la nación europea más afectada por el coronavirus, que en menos de 24 horas reportó 1.500 nuevos casos, que se suman a la lista de 9.000 infectados y 724 víctimas fatales. El brote llevó contra las cuerdas al gobierno italiano, que declaró a todo el país en una cuarentena que limita fuertemente los movimientos ciudadanos y las aglomeraciones públicas. Incluso la conferencia episcopal canceló las ceremonias religiosas en todo el territorio hasta el 3 de abril. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Mientras la crisis carcelaria en Italia ya deja más de 300 presos fugados y 6 muertos, en motines en los penales donde fueron suspendidas las visitas semanales como medida para evitar la propagación del virus en las cárceles. En Estados Unidos, unos 34 de los 50 estados junto a la capital Washington D.C. confirmaron casos de COVID-19 en sus territorios, que en todo el país suman más de 560 infectados y 22 muertos. Entre tanto, en España, el número de contagiados por coronavirus ya superó los 1.200, por lo que las autoridades de Madrid suspendieron las clases en colegios y universidades. Por primera vez el gobierno español reconoció que existen brotes descontrolados de COVID-19 en su territorio, cuando la cifra de contagios en el país se duplicó en menos de 24 horas, con más de 1.200 casos, y el número de fallecidos alcanzó los 30 muertos. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada. Es por ello que las autoridades anunciaron medidas de distanciamiento social en las zonas de transmisión alta, que incluyeron recomendaciones de teletrabajo y no viajar, además de la suspensión de todas las clases en colegios y universidades. Se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases. La medida, que afecta a 1,5 millones de alumnos y 135.000 profesores y personal no docente, comienza este miércoles 11 de marzo y se extenderá por 15 días. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que propondrán ante el Congreso una serie de medidas para enfrentar la crisis económica que atraviesan los ciudadanos estadounidenses por cuenta del coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno planea medidas para ayudar a los trabajadores de su país en medio del brote del COVID-19. We are going to take care of and have been taking care of the American public and the American economy, discussing a possible payroll tax cut or relief, substantial relief, very substantial relief. Además, dijo que buscaba brindar asistencia a las aerolíneas, los hoteles y la industria de cruceros, que están sufriendo a medida de que los estadounidenses cancelan rápidamente los planes de viaje. We're also working with the industries, including the airline industry, the cruise ship industry, which obviously will be hit. We're working with them very, very strongly. We want them to travel. We want people to travel to certain locations and not to other locations at this moment. Mañana sus asesores harán el pedido al Congreso. La Fiscalía pidió al Consejo Nacional Electoral que investigue la campaña del presidente Iván Duque tras revelarse una serie de grabaciones del fallecido ganadero José Hernández, conocido como El Ñeñe, en las que habla de compra de votos. Con este documento, la Fiscalía le trasladó formalmente las interceptaciones hechas al ganadero Ñeñe Hernández, tanto a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a congresistas que aparecen mencionados, así como al Consejo Nacional Electoral para que indague la campaña del presidente Iván Duque.
Entre la información recopilada se incluye los informes del CTI y de la Dijín, en los que los investigadores dicen que en las conversaciones interceptadas se habla de compra de votos y relación con funcionarios públicos. Me dijo el general, allá estaba con el Ñeñe. Sí, estuve allá estuvo conmigo en la mañana. Y almorzamos. Hay unos 25.000 movimientos que incluyen audios, mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías, videos. Entonces estamos en la tarea de descifrar toda esa información que usted entenderá que por el cúmulo y por la cantidad de información es muy complicado tratar de evacuarla a la mayor rapidez. La Fiscalía también investigará el caso de personas que no tengan fuero constitucional. Por cuenta del escándalo sobre supuesta compra de votos para la campaña del presidente Iván Duque, hoy renunció a su cargo como asesora del senador Álvaro Uribe, María Claudia Daza. Las relaciones con el Ñeñe Hernández, en lo que se conoce como la Ñeñe política, cobró la cabeza de una asesora principal de Álvaro Uribe. Renunció después de que el expresidente manifestara que una periodista confirmó que una grabación con el Ñeñe Hernández interceptada por la Fiscalía sí obedecería a la de su asesora. Que la transcripción corresponde a Calla Daza de mi UTL, que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona, que he luchado con toda pulcritud. De inmediato, la señora Daza renunció. Ante la pérdida de confianza de quien más que mi jefe ha sido mi mentor y amigo, doy un paso al costado. Mi sacrificio mediático, exponiéndome sin pruebas como responsable de lo que nadie hizo, solo entrega de insumos a los enemigos de las causas del uribismo. El expresidente Uribe insiste en que es inocente, que el gobierno Duque también lo es, que nunca en la vida han tenido esa práctica. Y la ministra del Interior, Alicia Arango, defendió la transparencia del presidente Iván Duque y de todo el equipo de la campaña que lo llevó a la presidencia sobre las fotos y los videos en los que aparece al lado de José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe. Aseguró que nadie tiene un radar para saber quién es o no un narcotraficante. Durante una jornada más de la conversación nacional, la jefa de la cartera política reiteró que ni ella ni nadie de la campaña podía tener un radar a la hora de tomarse fotos o videos. Ese tema de las fotos es tan difícil porque las personas se toman fotos con todo el mundo. ¿Cómo hace uno para decirle a una persona, tú no? Uno no tiene ese radar. No lo alcanza a tener un radar para saber quién es narcotraficante y quién no. En esas reuniones va mucha gente. Lo importante de esto no es si la persona va a esos eventos públicos, lo importante es cuál es la relación real que tiene con el candidato, con el gobierno. Ninguna. Finalmente, la ministra Alicia Arango dijo que ni el jefe de Estado ni nadie del gobierno tiene rabo de paja. Como dice el presidente Duque, me arrimo a la candela porque no tengo rabo de paja. Así es. La ministra del Interior, Alicia Arango, fue enfática en señalar que toda la campaña presidencial fue transparente. Y el representante a la Cámara, David Racero, denunció que la ex asesora del senador Álvaro Uribe, Claudia Daza, tiene un esquema de seguridad de la unidad de protección y que pese a no tener una amenaza directa, le fue asignada una camioneta blindada. Desde el pasado mes de diciembre, María Claudia Daza, ex asesora del presidente Álvaro Uribe, cuenta con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. En el estudio de riesgo se asegura que Daza pertenece a la oposición. A nuestro modo de ver, una asignación de esquema de seguridad indebida, una justificación que no es soportable con los documentos debidos para las personas que tienen que ser asignadas a algún tipo de esquemas de seguridad, y vemos cómo el Centro Democrático se quema con los esquemas de seguridad que deberían ser destinados a los líderes sociales que están asesinando. Para David Racero, representante de la oposición, la renuncia de María Claudia Daza no debe ocultar las cabezas de la compra de votos. Nosotros nos reiteramos en la necesidad de investigar de dónde venían las órdenes para que ella negociara como negoció en la campaña del presidente Duque, como muestran los audios del Ñeñe. David Racero pidió que se nombre un fiscal ad hoc para investigar la posible compra de votos de la campaña del presidente Iván Duque. Y entre tanto, el Ejército Nacional reconoció que el ganadero José Hernández, conocido como el Ñeñe, viajó en una aeronave militar en el 2018. Después de que se conocieran las fotografías de la cabina de mando de un avión militar publicadas por José Hernández, conocido como el Ñeñe, el ejército confirmó que él voló en el avión. En un comunicado, el comando del ejército explica que se trató de un vuelo realizado en marzo de 2019 por el entonces comandante de la Quinta Brigada del Ejército entre Aguachica, Cesar y Valledupar, capital del mismo departamento. Según el ejército, tanto el general como Hernández habían sido convocados por la Cámara de Comercio a una reunión sobre seguridad. Recibió la petición del señor José Hernández para su traslado, debido a que también asistiría a la mencionada reunión. El ejército argumenta que para la fecha Hernández era reconocido por la sociedad como un empresario.
Por medio de su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo se sumó a las voces que critican al presidente Duque por la presunta compra de votos para la segunda vuelta presidencial. La aguda crítica de Sergio Fajardo se da debido a las noticias surgidas en los últimos días sobre una supuesta compra de votos para favorecer en la segunda vuelta presidencial de 2018 a Iván Duque sobre Gustavo Petro. Musa más ñoño más Aída más ñeñe más etcétera. Igual pagan para llegar, llegan a robar. Un voto comprado es un robo asegurado. La peor expresión de la corrupción. Que roben pero que hagan obras. No va a pasar nada. La solución 2022 en las urnas. El ex candidato presidencial Sergio Fajardo, quien desde ya recorre el país en busca de una nueva aspiración en 2022, no se hace muchas ilusiones con lo que averigüen la Fiscalía y la Corte Suprema. Dice que no va a pasar nada. Y la Corte Suprema de Justicia citó a declaración a Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, dentro de la indagación preliminar que se adelanta a los congresistas de Barranquilla, Arturo Char y Laureano Acuña, por supuesta compra de votos. La declaración a la que fue citada Aida Victoria Merlano está prevista para este viernes 13 de marzo en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso que se adelanta a los congresistas Arturo Char Chalhut y Laureano Acuña Díaz. La indagación preliminar tiene que ver con las actividades ilegales de la ex senadora Aida Merlano Rebolledo, en particular por corrupción electoral en la costa y la fuga que se registró en octubre. La decisión de citar a la hija de Merlano fue tomada por el magistrado Francisco Javier Farfán, quien investiga la posible complicidad de los congresistas Char y Acuña en las actividades ilegales de la ex parlamentaria, quien permanece en Venezuela tras su captura el 28 de enero. La diligencia está programada a partir de las 9 de la mañana. En otras noticias, Bogotá sigue en alerta por contaminación y continúa el pico y placa extendido para carros y motos. Mañana la restricción es para vehículos con placa terminada en número par. Pese al pico y placa extendido, la calidad del aire no mejoró lo suficiente en Bogotá, por lo que se mantiene la alerta ambiental. Solo hasta mañana y de acuerdo con las mediciones decidirán si levantan la medida. El levantamiento de la medida se hace después de 48 horas que estemos por debajo de los niveles de alerta amarilla. ¿Por qué ese tiempo? Porque si nos apresuramos a que la normalidad llegue otra vez a la ciudad, inmediatamente se carga la atmósfera y volvemos otra vez a las condiciones de emergencia. 11 de las 3 estaciones tienen condiciones moderadas, pero Carvajal, Sevillana y Carrera Séptima siguen registrando altos niveles de contaminación. Hemos reducido entre un 13 a un 15% en promedio los escenarios de contaminación con los cuales tomamos la medida de emergencia. El pico y placa para mañana aplicaría para carros y motos con número par 0, 2, 4, 6 y 8. Hasta el momento han sido sancionados 656 conductores. Y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decretó la emergencia ambiental por la mala calidad del aire en esa ciudad. Las autoridades buscan soluciones a la crisis. Entre las medidas tomadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para disminuir la contingencia por mala calidad del aire, está el fortalecimiento de una red de transporte eléctrico que sería financiada por EPM. Entonces, el plan de choque implica que EPM va a financiar a través de la cuenta de servicios públicos 50.000 bicicletas eléctricas. Medellín se va a convertir en la ciudad de la bicicleta eléctrica. También anunció una consulta popular de 10 puntos en la que se considerará el traslado del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín a Santa Fe de Antioquia, para que en el espacio que hoy tenemos de aeropuerto de Olaya Herrera en la ciudad de Medellín podamos construir el parque más grande en la historia de Medellín. De las 18 estaciones de monitoreo del aire que hay en Medellín, hoy una está en rojo, que indica calidad del aire dañina para la salud, una en amarillo, que es calidad de aire moderado, y 16 en naranja, dañino para grupos sensibles. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, mantiene una imagen positiva alta y la mayoría de los habitantes de la capital antioqueña respaldan sus decisiones en materia de movilidad y seguridad en universidades. Así lo revela la encuesta que realizó para Noticentro 1 CMI, el Centro Nacional de Consultoría. Estos son los resultados. ¿Usted tiene una imagen positiva o negativa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero? Positiva, 69%. Negativa, 20%. No sabe, no responde, 11%. Según su opinión, con la administración del alcalde Quintero Calle, ¿Medellín va por buen camino? Por buen camino, 76%. Por mal camino, 17%. No sabe, no responde, 7%. ¿Está usted de acuerdo con aumentar el horario de pico y placa para mejorar la calidad del aire de Medellín? Sí, 69%. No, 29%. No sabe, no responde, 2%.
¿Está usted de acuerdo con el protocolo de la Alcaldía de Medellín para intervención del SMAT en las universidades cuando haya presencia de encapuchados con explosivos? Sí, 71%. No, 25%. No sabe, no responde, 4%. Hemos tomado decisiones difíciles, han sido momentos muy difíciles, lo sabe todo el mundo, nos tocaron 1000 cosas al tiempo, pero el apoyo es muy bueno de la ciudadanía en las medidas que hemos tomado. Esta es la ficha técnica. Mañana, alcaldesa de Bogotá. Barranquilla ajusta los últimos detalles para la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que tendrá lugar en esa ciudad la próxima semana. En el propósito de que la asamblea del BID que se celebra en Barranquilla a partir del próximo 18 de marzo sea la mejor en la historia de esta institución, ese organismo multilateral, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Barranquilla impulsan una agenda paralela con 3 grandes eventos. El Día Colombia, el Día Naranja y tenemos un Día Tech, que es uno de los eventos que creo más importantes, no solamente que ha hecho Barranquilla, sino más importante que se ha hecho en Latinoamérica frente a todos los temas de tecnología. En desarrollo de esta asamblea, los emprendedores más grandes del mundo se darán cita en Barranquilla. Estoy segura, alcalde, que después de esta asamblea del BID vamos a tener otra Barranquilla y vamos a tener otras expectativas de ciudad, porque le vamos a abrir la cara al mundo. Se aspira a que Barranquilla reciba los mejores dividendos. La ciudad aspira a que se triplique la inversión extranjera después de la asamblea del BID. Nuestra apuesta es que podamos triplicar la inversión extranjera y nacional que llega a la ciudad. Eso quiere decir que pasemos de 300, 400 millones de dólares a los casi 1.000 millones de dólares a mediano plazo. Para la asamblea del BID, cerca de 200 hoteles garantizan más de 7.800 habitaciones y alrededor de 15.000 camas, lo cual genera en promedio 9.000 empleos entre directos e indirectos. La superintendente de Servicios Natasha Bendaño anunció un acuerdo que garantiza el pago de las obligaciones a 3.000 pensionados de Electricaribe. La Superintendencia de Servicios Públicos suscribió un contrato con Fiduprovisora, el cual autoriza a la Nación a asumir la totalidad del pasivo pensional prestacional de Electricaribe actualmente en intervención. Para ello se constituye el patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional, que tendrá a su cargo la administración para el pago de pensiones y beneficios para más de 3.000 personas de la compañía. La entidad resalta las labores en la empresa. Por otro lado, es de recordar que la subasta de Electricaribe se adelantará el 20 de marzo. Está programada para llevarse a cabo las 3 subastas y pues ese día podemos esperar dar noticias positivas, no solamente para el Caribe colombiano, sino para todo el país. Los recursos representan más de 1.5 billones de pesos. Las aerolíneas anunciaron que no cobrarán multa a los viajeros por cambios en itinerarios por casos relacionados con el coronavirus. Los dirigentes de las aerolíneas del país se reunieron con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con el fin de tomar medidas desde la llegada del coronavirus. La primera de ellas, y ya anunciada por varias aerolíneas como Avianca y LATAM, es la exoneración de cualquier tipo de penalidad si se presenta cambios en los itinerarios como consecuencia de alguna eventualidad por el virus. La medida también dependerá de la situación a que haya lugar en los aeropuertos del país. Por otro lado, y como segundo tema, se analizó la carta de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional que pide más flexibilidad en los costos de operación de las aerolíneas. Estas se piden en el tema logístico y en los puntos de parqueo de las aeronaves. El gobierno recibió la propuesta y anunció unas mesas de trabajo de evaluación por parte del Ministerio de Transporte, la Aerocivil y la Agencia Nacional de Infraestructura para buscar la viabilidad de las medidas solicitadas por el transporte aéreo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 10,53% a 1.344 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 9,43% a 1.450 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol con una pérdida de 20,07% a 2.370 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 54.000 millones de pesos. Y los números rojos marcaron la tendencia en los mercados financieros. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.803 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden en 3.400 pesos. Un euro cuesta 4.360 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.08. El azúcar se transó en 12,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $30.27. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $34.10. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.370 pesos. Las autoridades de París cerraron los caminos que rodean el río Sena debido al desbordamiento de sus aguas. Las frecuentes lluvias registradas sobre la capital francesa provocaron que el nivel de las aguas superara los 4 metros. Hay monitoreo permanente sobre las riberas del río.